Y seguimos tratando de entender lo que pasó hasta aquí en este proceso electoral, pero también la etapa que arranca en este momento pensando en lo que van a ser, claro, lo que va a ser la segunda vuelta electoral el próximo 19 de noviembre. Y para analizarlo ya recibimos a Manuel Zunino, es sociólogo, es docente y además encabeza la consultora Proyección, consultora que se acercó mucho a, bueno, el resultado que finalmente ayer lograron los diferentes espacios políticos. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, ¿cómo están ustedes? Sí, es cierto. Ya la última semana lo veíamos a Sergio Massa encabezando las preferencias electorales, eso a nivel nacional. En provincia siempre Axel Kicillof mantuvo por lo menos una distancia entre 10 y 12 puntos y también lo veíamos creciendo, y en la ciudad de Buenos Aires decíamos y veíamos en los distintos estudios que Jorge Macri estaba al filo de zafar del balotaje, pero lo más probable era que hubiera un escenario final entre él y Leandro Santoro. Sin ninguna duda, Marra lo teníamos muy relegado, y es lo que sucedió al final en la jornada de ayer. Y siempre tuvieron a Patricia Bullrich como perdiendo muchos votos. La diferencia estuvo justamente con otras consultoras en que la forma en que se distribuyeron esos votos no es la misma que marcaban otras consultoras, que parecía que todo iba para Milei. Eso. ¿Qué pasó ahí con ese voto? ¿Qué primer análisis puede hacer sobre esas migraciones de voto que se dieron entre candidatos? Te digo, Rulo, ahí nosotros veníamos observando algo muy marcado, que era una compatibilidad entre el voto de Patricia y de Schiaretti, Juan Schiaretti. Podía pasar que una parte del votante de Juan Schiaretti se quedara en Schiaretti, o vaya a Schiaretti, una parte del votante de Larreta también, que vaya a Schiaretti con un voto más moral, por decirlo de alguna manera, más por los valores del federalismo, lo que intentó representar Schiaretti en los debates, o fuera un voto útil pensando en una opción que pudiera ganar, como la de Patricia Bullrich. Al final hubo 3 o 4 puntos que se quedaron en Schiaretti, no fueron a Bullrich, y eso explicó que quedara todavía más abajo. Nosotros siempre la veíamos en 23, 24, con un techo de 26, si se quedaba con ese voto de Schiaretti. No pasó, pero sí, siempre, así como siempre en la PASO la veíamos ganándole a Larreta, eso era una fija, por decirlo de alguna manera, también en esta instancia la veíamos en tercer lugar y sabíamos que iba a haber un balotaje entre Milei y Massa. Al principio de la carrera, de la campaña, post-PASO, Milei estaba mejor, era un Milei todopoderoso que parecía que era imbatible, pero a medida que pasaron las semanas se empezaron a ver algunos hilos o algunas debilidades, empezó a percibir la opinión pública de Javier Milei, algunas, por ejemplo, que no tenía estructura. Es más, hace un rato hablaban de trolls. Cuando en las redes sociales se decía que Javier Milei no tenía estructura, era cuando más los trolls, el ejército de trolls, atacaba. Y eso está demostrado por estudios que hicieron de la Universidad de Buenos Aires, que podés discriminar las cuentas orgánicas de los trolls. O sea, ellos mismos perciben esa debilidad. Después la cuestión emocional. Yo no hablo de locura, eso primero no me gusta usar esas etiquetas, no me parece acertado, pero sí la cuestión de que Javier Milei pudiera bancarse, tener chance de ser presidente, serlo y conducir un proceso social, económico y político muy complejo. Esa era otra debilidad. Después veíamos una debilidad muy fuerte en el voto femenino. Lo marcamos al principio de la campaña de las PASO, escribimos columna de opinión, lo dijimos en la radio, y el voto de Milei era principalmente masculino. Sí. De cada 10 votantes de Milei, 6 eran hombres, 4 eran mujeres, y en el AMBA crecía la cantidad de hombres que votaban a Milei. ¿Qué pasaba con los nuevos votantes? En realidad las nuevas votantes, los que terminaron definiendo la elección ayer, más de 2 millones de personas, en su mayoría eran mujeres. O sea, ahí Milei tenía un obstáculo muy fuerte que no lo pudo romper. Al contrario de tratar de buscar ese voto, que creo que lo único que hizo fue construir un romance con Fátima Flores, terminó excluyendo de su discurso al sujeto político femenino. Y bueno, tuvimos a una referente de Javier Milei los últimos días hablando de la cuestión de la paternidad, alejándose mucho de lo que piensa la mayor parte de la sociedad y lo que viven y experimentan las mujeres. Esto probablemente vinculado con ser tan conservadores en términos sociales, ¿no? Esto de plantear el pañuelo celeste y estar en contra del aborto, ni hablar lo que pasó en las últimas horas con la propuesta de la ahora ya diputada electa. Probablemente tenga que ver con una mirada política e ideológica y también con los apoyos que hay detrás de Javier Milei. Tienen compromisos que tuvieron que asumir y responderles durante la campaña. Yo creo que Milei tuvo un error estratégico muy claro. Se moderó en las formas y se radicalizó en las propuestas. Y tendría que haber hecho todo lo contrario. Lo que lo llevó a ganar en la PASO era ser un tipo disruptivo, confrontativo, captó de alguna manera la rebeldía que siempre está interna y interior de los jóvenes, pero después de la PASO sorprendentemente se moderó. ¿Y qué veía la opinión pública con este Javier Milei moderado? Que después de ganar el tipo cambiaba el personaje, hacía una movida electoralista, y estamos en un momento de mucha desconfianza con la política. Cualquier paso en falso, ponerte un traje que no sos,
resta, o sea, está claro, y lo vimos con Javier Milei. Y al contrario, tendría que haber sido más claro en las propuestas, porque es una de las deudas de Juan Milei. La gente nos decía en los focus group, yo espero ver los debates, que tuvieron mucho interés y mucha audiencia, saber qué propone. para saber qué es esto de la dolarización, qué son los vouchers, cómo va a ser el planeta Milei si Milei gana. Necesito saberlo para votarlo. Todos esperábamos que Milei estuviéramos de acuerdo no con lo que él piensa, Sí, lo claro. haga en los debates. No lo hizo, fue una de las grandes deudas, y en lugar de ser claro o moderarse en las propuestas, se radicalizó y tuvimos expresiones de sus referentes, de él mismo, muy extremas, tiró mucho de la soga, y además fue muy contradictorio durante todo el proceso. Él decía, el 11 de diciembre se resuelve la inflación, o sea, pasaba de ya a dentro de 30 años, cosas Exacto. irrisorias. Se contradecía él con su propia sombra, se contradecía él con sus referentes, con Sí, sus con los candidatos. referentes de su mismo espacio, ¿no? Esto del Vaticano, de romper relaciones Bueno, con el Vaticano y luego dando marcha se metió atrás. con valores argentinos muy importantes, las Malvinas, la religión católica, que sabemos que la mayor parte de los argentinos son creyentes y son católicos. Ahora, Fue Manuel, muy ¿con fuerte. quién puede establecer alianza Javier Milei con estas propuestas? Digo, ¿qué pasa con el radicalismo que hoy, o por lo menos hasta ahora, forma parte de Juntos por el Cambio, pero hay que ver también qué es lo que pasa con Juntos por el Cambio de aquí en adelante? Digo, ¿qué es lo que puede pasar en el Bueno, balotaje? Javier Milei jugó un pleno para mí, se jugó la primera vuelta, confrontó con todo lo que él denominó la casta, pero ahora necesita esa casta para tener estructura, para fiscalizar la elección, para tener apoyos políticos, para sacarse una foto y mostrar que es un tipo que puede dialogar, porque ningún argentino cree, o muy pocos en todo caso, que se puede construir un país sin diálogo, o que se puede transformar la Argentina de un día para el otro, rompiendo con todo. Esa idea es un poco infantil y la compra una parte muy chiquita de los votantes. Javier Milei necesita establecer alianzas. Vos me lo decís en tu pregunta, ¿con quién? Claro. No sé, Rulo, ¿con quién? O sea, es muy difícil, ya le pegó a todo el mundo, no dejó a nadie de Tal pie. cual. Y es muy difícil dar marcha atrás. Sí, claro. Ahora, yo te pregunto por el otro contrincante en la segunda vuelta. Massa pega un salto tremendo del 27 y pico por ciento al 36, 37 de esta elección. ¿Puede pegar otro salto tremendo? ¿Cómo ves eso? Primero contame un poquito cómo fue este primer salto. ¿Dónde ganó esos casi Sí. 10 puntos que lo colocaron primero? El punto de inflexión fueron las medidas, pero sin ninguna duda lo Sin vimos duda. en las encuestas, lo vimos creciendo cuantitativamente, pero también cualitativamente empezamos a percibir en la conversación, en focus, entrevistas, se lo resumo en una sola palabra, actitud. Claro. Algo que parecía que este gobierno quizás no la tenía tanto, y ahí se empezó a desmarcar, sobre todo del presidente Alberto Fernández, y además esto de que dijo, lo que viene es mi gobierno, empezó a contar futuro, pero futuro no con promesas, demostrando, o sea, Massa tuvo algo que era un riesgo y una potencialidad, él podía demostrar en lugar de prometer. Demostró, cambió de actitud, cambió la estética de la campaña, cambió el discurso, la narrativa fue tenemos con quién, o sea, una figura muy personalizada, que sabemos que nuestro sistema es presidencialista y la gente vota más personas que espacios, y además se fue soltando de la mochila con la que cargaba, es ministro de Economía de un gobierno, y algo que para muchos parecía ilógico, y nosotros veníamos diciendo que no lo era. Al final se terminó concretando, y Massa llegó con muchas chances y con una imagen muy fortalecida en las últimas semanas. ¿Y cómo llega al balotaje? ¿Cómo llegan los dos? Porque ahora sí es la confrontación de los dos proyectos, pero también de estos dos personajes políticos. Mira, nosotros anoche, cuando se conocieron los resultados, nos acostamos muy tarde, como corresponde, analizando el último estudio, que era el que más cerca estuvimos, el que marcaba a Massa primero, a Milei segundo, aunque con una diferencia menor a 7 puntos. En ese mismo estudio habíamos preguntado por un escenario de balotaje. Ayer a la noche y hoy a la mañana terminamos de analizar ese escenario de balotaje. Lo que vemos es que Massa arranca la carrera en promedio 46 puntos, Milei 40. ¿De dónde obtienen votos cada uno? Massa se queda el 20% del voto de Bullrich, Milei se queda solo el 40% y tiene un techo ahí. Los votantes de Bullrich, lo conversamos también fuera del aire, no se los puede sumar aritméticamente con Javier Milei. Claro. Son personas que primero valoran en términos valorativos, valoran las instituciones, valoran la salud pública, valoran la educación pública, la universidad, el CONICET, símbolos con los que se metió Milei de una manera muy arriesgada, y que además, si uno lo piensa en términos socioeconómicos, son personas mayores de 55 años, de nivel socioeconómico medio alto, que tienen la vida económicamente realizada o estable, que en todo caso pueden pedir seguridad como demanda o estabilidad económica, y Javier Milei viene a pasar la motosierra, y en ese derrumbe y destrucción pueden caer ellos mismos. Sí, un país impredecible. Algo impredecible cuando lo que están pidiendo es orden y certeza, y por eso la votaron a Bullrich. Claro. Así que ahí tiene una contradicción. ¿Y dónde capta votos Milei como para pasar de 30 a 40?
se queda el 40 de Bullrich, que es un votante de ADN antiperonista, antikirchnerista, que su principal deseo es que se termine este gobierno. Claro. Es una parte del voto de Bullrich. El voto Macri, digamos. Claro, pero ese no es todo el voto de Bullrich. Claro. Eso es lo que hay que marcar, porque si no parece que suman Sí. aritméticamente lo de Milei más lo de ahí está la Bullrich. explicación, Eso sí, no sí, es sí. así. Solo el techo del voto de Bullrich que se puede llevar Milei es el 40%. 4 de cada 10 que ayer votaron a Bullrich se quedan con Milei. De Schiaretti se queda el 15%, se queda 1.5 cada 10. Muy poquito de la izquierda, que también hay, algo del voto en blanco, y después no tiene mucho más de dónde sacar. Y además tiene un llegaría riesgo. a 40 y a 46 Massa. Vos ves, es el punto de partida para Es el punto de partida de la campaña, después hay que ver todo lo que vaya pasando. Sí, sí, y sí, Milei sí. tiene un riesgo. No tiene asegurada la totalidad de sus votantes, que los que lo votaron ayer repitan. Apa, a ese Eso rato. también es algo que Podría hay que perder analizar. algún voto también en Nos- este camino hacia el 19 de noviembre. Nosotros vimos por lo menos un 5%, que es un indicio de que algo se le puede ir desgranando. Ya no lo van a ver como ganador, primero. Sí. Hay que ver cómo se reordena su discurso, además de la cuestión emocional y cómo se planta frente a esta nueva realidad, cómo se reordena su discurso. Y bueno, está abierta esa posibilidad. No tiene, Milei es de los 3 candidatos que hubo ayer, el que tiene el voto menos duro, menos consolidado, menos Claro. identificado o de identidad que se asocia a su persona y a sus ideas. Así que tiene bastantes problemas, me parece, más que oportunidades. Gracias, A ustedes. Manuel. Nosotros, bueno, claro, vamos a seguir muy atentos porque al final abierto, a propósito de lo que podrá pasar o no, si hay o no balotaje, en principio todo está previsto para que así sea. Y sigan a proyección que Y que si va son acertando. esas las La proyecciones, venimos bueno, pegando, Rulo, la venimos pegando bastante. 3 elecciones Eso seguidas es nos cierto, validan, o sea, hay que darle 2019, crédito. 2021 y 2023. que ya venía acertando la consultora proyección. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros